Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El freno de la tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de un descubrimiento que se ha hecho en investigación sobre el freno de la tiroides. Es algo que está frenando tu tiroides. Es algo que naturalmente al frenar la tiroides te hace hipotiroide o con hipotiroidismo subclínico, que es el que no se descubre en las pruebas de laboratorio, que luego se resulta en sobrepeso, obesidad, cansancio, depresión y todo lo que pasa con el hipotiroidismo. Voy a la pizarra. Las personas que tienen hipotiroidismo o que padecen de la tiroides, ya sea que se lo hayan diagnosticado o no se lo hayan diagnosticado, pues empiezan a tener cansancio, debilidad, depresión, se les cae el pelo cuando se peinan, las manos frías, los pies fríos, infecciones continuas, dificultad para bajar de peso, mala calidad de sueño, pérdida de interés en la pareja sexual. O sea, la persona que tiene hipotiroidismo, que tiene baja energía causada por baja producción de la hormona de la tiroides, pues va a empezar a tener problemas de todo tipo. Desgraciadamente muchos de esos problemas no se detectan y el médico no los detecta. Entonces, como no los detecta, terminan llegando a la conclusión errónea de que usted lo que está es deprimida o deprimido. Por lo tanto, vamos a darle un antidepresivo y ahí sí que va a engordar. Como verá usted en este libro, en El Poder del Metabolismo, nada engorda más que un antidepresivo. Así que si usted se siente que está como deprimido o deprimida, dése cuenta que muy posiblemente es por la tiroides. Y lo primero sería que usted aprenda, como explica en este libro, a medirse la temperatura de su cuerpo con un termómetro. El termómetro le dice la verdad. Le dice la verdad porque la temperatura del cuerpo es controlada por la tiroides. Así que toda persona que tenga problemas con su tiroides va a empezar a tener un cuerpo más frío de la cuenta. Eso lo van a ver en los episodios de Metabolismo TV y en el libro El Poder del Metabolismo. Ahora fíjense, el cuerpo es así, ¿verdad? Y acá, aquí está la tiroides. La tiroides es una glándula que es la glándula que controla toda la energía del cuerpo. Esa glándula produce una hormona que se llama T4, que de hecho se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo, tiene 1, 2, 3 y 4. Ya está así como unidito, ¿no? Esa es la T4. Ahora, esa hormona T4 no es una hormona activa, no es una hormona que cree energía, es una hormona de almacenamiento. Ahora, hay una enzima es una proteína que tiene actividad biológica sobre otras proteínas que se llama diodinase. Esa enzima interfiere entre la T4, actúa sobre la T4 y de ahí crea la T3. ¿Qué es la T3? Pues la T3 es que si usted toma un T4, una hormona T4 y le quita una puntita, queda con 3 y entonces ahora le va a quedar una molécula que es 1, 2, 3 átomos de yodo. ¿Okay? Así que pasa de 4 átomos de yodo a 3 átomos de yodo. ¿Pero qué pasa? Esta es la hormona activa, esta es la que trae oxígeno, esta es la que controla la cantidad de oxígeno que va a entrar a la célula. Y esta hormona, como controla el oxígeno, hace que el oxígeno pueda entrar a la célula y en la mitocondria produzca el ATP, que es la energía principal del cuerpo, la energía química del cuerpo, que se llama trifosfato adenosina. O sea, que la forma en que la tiroides controla toda la energía de su cuerpo es controlando cuánto oxígeno penetra las células, ¿no? Si controla el oxígeno, usted controla toda la energía. Es como usted no puede tener un fuego si no tiene oxígeno. Si usted se le prende en fuego la estufa, una olla que tenga llena de grasa en la cocina y usted le pone una tapa encima, le quita el oxígeno, la apaga, porque el oxígeno es vital para que haya combustión. Ahora, hay un descubrimiento que lo hace una nutrióloga, una nutricionista americana. Ella se llama, para aquellos de ustedes que leen inglés, la nutricionista se llama Susie Cohen. ¿Okay? Es una señora que yo sigo mucho porque es una nutricionista muy científica, ¿verdad? Y va y explora y no se creyó todo lo que le enseñaron en la escuela de nutrición. Ella fue y exploró la ciencia y la respeto porque busca la ciencia y ve lo que realmente funciona. ¿Qué pasa? Básicamente ella trae esto a colación, este descubrimiento. Fíjense, la tiroides tiene un freno. El freno de la tiroides se llama una hormona que en vez de ser T3 regular es T3 reversa. Fíjense. Mira aquí cómo funciona. La hormona T4
con la ayuda de la enzima diodinase, se convierte en hormona T3. Pero esta es hormona T3 activa, esta es la que lleva oxígeno, esta es la que levanta el metabolismo, esta es la que le ayuda a adelgazar, esta que evita que se le caiga el pelo, esta es la que le quita la depresión, ¿verdad? Ok, ahora, el cuerpo también produce otra hormona que es casi idéntica a la T3, pero es del otro lado contrario. Por ejemplo, si esta mano es así, esta otra va a ser así y es como si fuera un espejo, pero al revés. Así que esta mira con el dedo hacia la derecha mía y esta mira con el dedo hacia la izquierda. Se parecen, pero no son iguales. ¿Qué pasa? El cuerpo, dependiendo de lo que está pasando internamente en el cuerpo, la hormona T4 o se convierte en T3, que es lo que es normal, o se convierte en reverse T3, T3 reversa, que quiere decir como si fuera un freno, que reversa para atrás, ¿no? Es algo que va en la dirección contraria. La forma que tiene el cuerpo de controlar que no vaya demasiado rápido es que si todo fuera T3 nada más y no hubiera un freno, el cuerpo iba tan rápido que quemaba todo hasta lo que usted necesita que se quede en el cuerpo, ¿no? Lo consumía todo. Así que el cuerpo produce cierta cantidad, la mayoría la produce en T3, que es la hormona que le da energía y movimiento al cuerpo, pero también produce la T3 reversa, que es el freno, que evita que esto se desencadene de una forma tan rápida y tan vertiginosa que le pueda hacer daño al cuerpo. Así que el cuerpo produce el acelerador y produce el freno. Y el freno es la TT reversa. Ok, ahora, todo eso realmente donde más pasa, está pasando en el hígado. En el hígado suyo, que está aquí a este lado, es que realmente la T4 y la T3 se convierten. Ese es el sitio donde principalmente se convierten. Por eso que la persona que empieza a tener hígado graso empieza a tener problemas de hipotiroidismo. Y por eso que también cuando la persona adelgaza se le arreglan los problemas de hipotiroidismo. Yo estoy acostumbrado a personas que llegan donde nosotros usando medicamentos, qué sé yo, levotiroxina, lo que sea, y tan pronto adelgazan, ya no necesitan medicamento, el médico se lo tiene que cortar a una sola tercera parte de lo que utilizaba y en muchos días hasta se la quitan totalmente, ¿no? O sea, que de la misma forma que la tiroides se daña, también se puede arreglar. Básicamente lo que se descubre es esto, por ejemplo, hay ciertas cosas que usted hace que hacen que la tiroides convierta correctamente a T3. Y hay otras que usted hace que lo que hace es que la convierten al freno, que le para la tiroides, que se la pone todo más lento, que le ayuda solamente a engordar, ¿verdad? Por ejemplo, la dieta 3x1, que es la dieta que recomiendo porque es una dieta baja en carbohidratos, una dieta así, ¿verdad? Donde usted está 3/4 partes alimentos tipo A, que son los que adelgazan, y una 1/4 parte de los alimentos tipo E, que son los que engordan. Esta ayuda dramáticamente a que se convierta la hormona a su parte activa, a su componente activo, ¿no? Ahora, sin embargo, el exceso de alimentos tipo E, ¿cuáles son los E? Los E son los que engordan: el pan, la pasta, la harina, el arroz, los plátanos, papas dulces, tubérculos y demás. Eso produce lo contrario. La convierte, cuando usted consume demasiado pan, harina, arroz, papa dulce, automáticamente empieza a convertirla más en RT3, o sea, la reversa, ¿no? Que es el freno. El ejercicio hace que su cuerpo produzca más de la hormona activa, porque el cuerpo se adapta al ejercicio creando más hormona activa. Pero la obesidad, tener obesidad, lo que hace es que le convierte más en freno, ¿no? El yodo, que es un mineral esencial, convierte más T3. Sin embargo, el cortisol, que es que viene por el estrés, que le causa el reverso. El selenio, que es un mineral muy importante, que está en las almendras, las nueces y demás, le ayuda a convertir a T3. Sin embargo, el estrógeno, que es las hormonas anticonceptivas y todo ese tipo de cosas, le hace lo contrario. El zinc, que también está en las almendras, las nueces y demás, le ayuda a convertir a T3, que es la activa. Pero la falta de sol, el sol produce vitamina D. La vitamina D, cuando falta la vitamina D, se convierte más a freno, ¿no? Y la vitamina B12 le ayuda a convertir cuando que el mal dormir le ayuda solamente a crear el freno. O sea, que dependiendo de lo que usted está haciendo con su cuerpo, usted va a tener o más T3 o más de la reversa. Nos explica la nutricionista Cohen, ¿verdad? Que si usted va a un médico, pídale a su médico que además de las pruebas regulares, que le incluya la prueba que no cuesta nada, y la mayoría de los planes la incluye, que le incluyan la prueba de reverse T3, T3 reversa. No se supone que esto sea más de 15.
Si es más de 15, ya usted está teniendo tanto freno que usted en efecto tiene una situación de hipotiroidismo, aunque no se lo detecten. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.